Hola, estimados estudiantes, ¿cómo están? Yo estoy bien, ¿cómo se diría? En cuarentonada, sería como recibiendo cuarentena aún. Por eso, frente a la inquietud que puedan presentar, vamos a trabajar un poco lo que es la terminología radiológica. Le voy a hacer 3 cápsulas. La primera es con la terminología, la segunda será con los términos hablados de osteología y la tercera es de artrología, que es la clase que vamos a revisar hoy, un poco más pesada. Así que vamos con esto. Esto es solamente un repaso, netamente para reafirmar los objetivos, conocer los planos, cortes, superficies, terminologías, posiciones corporales, términos para definir proyecciones especiales y relacionar terminología y términos de movimiento. Recordando un poco cuál es la posición anatómica, el paciente o la persona debe estar en bipedestación con las palmas de las manos hacia adelante y los primeros sortejos también apuntando hacia adelante, con la cara hacia adelante también. Todo eso es vista anterior. Todo el resto, o sea, la parte posterior sería la espalda, la zona dorsal, la espalda baja o zona lumbar, la zona glútea, las pantorrillas, etcétera. Hablamos que los planos, cortes y líneas son términos sobre posiciones que describen el ángulo del rayo central o relaciones entre las partes corporales. A menudo refieren a planos imaginarios que atraviesan el cuerpo en la posición anatómica. Acá podemos observar que estos son imágenes de resonancia magnética, son una resonancia de cerebro. Los primeros cortes podemos observar una imagen axial o transversal, coronal, sagital y luego en la parte B podemos observar 2 cortes sagitales, uno donde se le hace mayor énfasis, si ustedes se fijan aquí en la zona del cerebelo, ya que este paciente presenta aquí una anomalía a nivel del cerebro, perdón, del cerebelo. Y se puede observar en este corte axial también esa misma lesión. El plano sagital es cualquier plano longitudinal o vertical que divide el cuerpo en una parte derecha y una parte izquierda. El plano sagital medio es el punto medio que nosotros podemos apreciar acá, visualizar, que divide al paciente en derecha e izquierda exacta. Luego, el plano coronal es cualquier plano longitudinal o vertical que divide el cuerpo en una parte anterior y en una parte posterior. Acá podemos visualizar el plano coronal anteriormente mencionado. En los pies recuerden que el corte se visualiza con una pequeña estructura del pie, o sea, el pie es como quizás la zona más de conflicto en un corte coronal para visualizar. Plano horizontal, axial o transversal es cualquier plano transversal que atraviesa el cuerpo en sus ángulos rectos con respecto al plano longitudinal y divide el cuerpo en parte superior e inferior. El plano oblicuo es un plano longitudinal, ojo con esto, o transversal que no sea paralelo a los planos sagital, coronal u horizontal. Aquí tenemos un corte oblicuo también. Este es un corte oblicuo transversal. Los otros cortes oblicuos que hemos visto es con respecto a un eje longitudinal. Acá. Entonces, un corte es una imagen seccionada o en rebanadas de una región corporal. Las imágenes que transcurren longitudinalmente en la dirección del eje mayor del cuerpo o cualquiera de sus partes, independiente de la posición del cuerpo vertical u horizontal. Acá podemos visualizar 2 cortes que son sagitales. Acá podemos observar 3 cortes de resonancia magnética que son coronales. Acá cortes transversales o axiales, donde las imágenes forman
ángulos rectos con cualquiera de los puntos del eje mayor. Acá visualizamos 3 imágenes de tomografía computada. La primera no se observa medio de contraste. Si quieren, ustedes pueden visualizar acá la arteria. Esta es la gran arteria que cruza nuestro cuerpo, que se llama que es la aorta abdominal. Acá también podemos observar la aorta abdominal, pero fíjense, aquí se ve blanca porque tenemos recién el medio de contraste ingresando a nivel de la arteria. Y aquí ya se visualiza más tenue porque el medio de contraste se ha dispersado en el resto de los tejidos. Eso corresponde a una fase venosa. Planos del cráneo, también tenemos que diferenciar el cráneo, al igual que el resto de los planos anteriormente enseñados. El cráneo tiene diferentes líneas que es difícil ahí su posicionamiento, pero de todas maneras las aprenderemos poco a poco. Como hablamos, el plano sagital medio que divide el cuerpo en derecha o en izquierda, pero también podemos visualizar otros puntos, como la glabela, que se encuentra justo entre las cejas, el nasion, que se encuentra entre los ojos, el acantion, que se encuentra justo entre el límite de la nariz con el bigote, el ángulo o gonion de la mandíbula, la punta del mentón o punto mentoniano. También tenemos el surco supraorbitario que se encuentra sobre la ceja y la cresta supracelar o arco que nosotros podemos incluso palpar sobre nuestra ceja. En la vista lateral, glabela, nasion, acantion, punto mentoniano, y aquí podemos visualizar el ángulo o gonion de la mandíbula, que es justo el quiebre de la rama mandibular. El trago, zona favorita de piercing, el pabellón auricular, el trago y la parte de la inserción de la oreja al cuerpo. Y tenemos diferentes líneas. Estas líneas las vamos a trabajar con más calma en la sección de cráneo, pero es bueno que las vayan conociendo. Tenemos la línea más importante o con la que siempre vamos a posicionar al paciente, que es la LOM, la línea órbito-meatal. También si vamos desde la glabela hasta el punto auricular, vamos a hablar de la línea glabelo-meatal, la línea órbito-meatal, la línea infraórbito-meatal, la línea acanto-meatal, la línea labio-meatal y la línea mento-meatal. Superficies y partes corporales, vamos a referirnos a posterior o dorsal y anterior o ventral. Anterior o ventral o posterior o dorsal. Para designar superficies de las manos y los pies, habíamos comentado que la zona anterior del pie, la superficie posterior del pie la vamos a definir como plantar. También se divide obviamente entre parte tercio anterior, tercio medio y tercio posterior. La parte dorsal, que en el caso de la mano es la zona posterior de la mano, el dorso de la mano, pero en el caso del pie, el dorso es la zona anterior. Y la palma, que sería una parte anterior de la mano. Proyecciones. Las proyecciones es un término relativo a la posición, que describe la dirección o el trayecto del haz de rayos X cuando atraviesa al paciente y proyecta una imagen al receptor de imagen. Sí, correcto. Aquí tenemos una imagen posterior-anterior o el rayo va a ingresar desde posterior a anterior. Aquí esta es una proyección antero-posterior porque el rayo está ingresando desde anterior a posterior. En el caso de las posiciones oblicuas, esta sería una oblicua medial porque el paciente está inclinando
hacia el medio su pie, inmediatamente se le pide que incline 45 grados el pie hacia el lado tibial o interno o medial. En este caso, la muñeca se encontraría también en una posición oblicua y está apoyando el cúbito. A esto se le va a llamar una imagen de la muñeca oblicua externa, porque está girando la muñeca hacia afuera. Desde una posición lateral, la gira hacia afuera en una posición externa. Y aquí, desde una posición lateral de la mano, la muñeca la inclina hacia adentro, por lo tanto, esta sería una muñeca oblicua interna, porque está girando el dedo pulgar hacia adentro. Y en este otro caso, el dedo pulgar va hacia afuera. Proyecciones mediolaterales o lateromediales. Esta sería una posición mediolateral. Ahí está el dedo gordito del pie, aquí está el tobillo y el rayo ingresa desde el malleolo interno hasta el malleolo externo. A diferencia de esta, donde el paciente está apoyando el lado externo del codo y el rayo ingresa desde lateral hacia medial. ¿Se fijan aquí? Proyección lateral del codo, el radio que va hacia externo es por donde ingresa el rayos X. Y las posiciones corporales, vamos a hablar de las posiciones generales. Posición de cúbito supino o de cúbito dorsal porque está apoyando el lado posterior, por eso se llama de cúbito dorsal. De cúbito prono o ventral porque está apoyando su lado anterior y dejando en evidencia su lado posterior. Posición erecta o bipedestación. Posición de cúbito u horizontal. Aquí tenemos de cúbito dorsal o supino, de cúbito lateral, en este caso que está apoyando el lado izquierdo, sería de cúbito lateral izquierdo. Y aquí de cúbito prono o de cúbito ventral. Posición Trendelenburg, donde finalmente el paciente se inclina en un ángulo de 45 grados con respecto a la superficie, dejando la cabeza más abajo de los pies. Posición de Sims o semiprona, donde el paciente no está completamente acostado de cúbito prono, sino que tiene parte del cuerpo. A eso se le denomina posición de Sims o semiprona. Posición de Fowler y la posición de litotomía. Posiciones corporales específicas. La posición lateral está definida por la región donde está más próxima al receptor de imagen, es decir, por donde sale el rayo. En la posición lateral nosotros, a diferencia de la posición AP o PA, donde anunciamos cómo ingresa el rayos X, aquí en las posiciones laterales y en las posiciones oblicuas, tanto de la estructura del tórax, del abdomen, de la pelvis y de la columna, siempre se denominan por el lado donde sale el rayos X. En este caso, la posición o la proyección sería un tórax lateral izquierdo. Lo mismo acá, como les decía, en el caso de la posición oblicua, siempre lo que se determina o cómo se denomina la imagen es de acuerdo a la zona que se encuentra más próxima al receptor de imagen. Por lo tanto, aquí sería una oblicua anterior derecha porque el paciente se encuentra oblicuo en bipedestación apoyando su lado anterior derecho. Y acá lo mismo en el caso de la columna. En el caso aquí la paciente se encuentra en una posición, podríamos decir, de cúbito supino o en este caso sería una posición de cúbito, perdón, no de cúbito supino, oblicuo, de cúbito oblicuo posterior porque está apoyando el lado posterior derecho, oblicua posterior derecha. Y aquí, en este caso, en este otro lado,
la paciente se encuentra en una posición semiprona o posición de Sims, o lo que sería una también de cúbito oblicuo anterior izquierdo. De cúbito oblicua anterior izquierda. La posición en decúbito significa literalmente acostarse o en posición adoptada al acostarse. Implica yacer sobre una superficie horizontal, sobre la superficie, y se designa según la parte del cuerpo que descansa sobre una de las superficies corporales. En este caso, la primera imagen, el paciente se encuentra en una posición de cúbito lateral izquierda, pero el rayo central está ingresando desde anterior a posterior en una visualización horizontal. Acá la paciente se encuentra de cúbito porque está acostada, lateral porque está de lado derecha, está apoyando su lado derecho, pero el rayos X está ingresando desde posterior hacia anterior, en una vista, en un plano horizontal. Aquí la paciente lo que tiene más cerca del receptor de imagen es su lado izquierdo. Por lo tanto, esta posición es de cúbito dorsal, pero con el rayo de cúbito dorsal o de cúbito supino, con el rayo ingresando en una posición lateral izquierda. Luego tenemos la posición en decúbito ventral o decúbito prono. El rayo está ingresando desde el lado izquierdo hasta el lado derecho, por lo tanto esta sería una imagen lateral derecha. Vamos a relacionar los términos. Claramente medial se relaciona con lateral, el proximal se relaciona con distal, es decir, el plano medial significa que va hacia más el centro del paciente y el lateral más alejado del plano sagital medio. Proximal significa que está más próximo del centro del cuerpo y distal más distante del centro del cuerpo. Cefálico frente a caudal, cefálico más cerca de la cabeza, caudal más lejos de la cabeza, la angulación. Por ejemplo, aquí el rayo está en una angulación hacia craneal porque va hacia el cráneo, dirección cefálica del rayo central, ahí va el rayo, y dirección caudal del rayo central hacia abajo. Y aquí también tenemos una angulación cefálica porque la angulación del rayo central va hacia la cabeza. Interior frente a exterior. Interior, interno, implica la parte más interna de una estructura o la parte más cercana al centro. Y exterior o externo indica la parte más externa o cercana al exterior. Entonces, una zona interna, podríamos estar hablando del esternón, y la zona externa son los bordes costales. Superficial frente a profundo. Superficial implica más cerca de la superficie cutánea y profundo significa más lejos de la piel. Es decir, el húmero, el hueso húmero, es mucho más profundo que la piel, en este caso que es superficial. Curvaturas de la columna, tenemos lordosis frente a cifosis. La lordosis es la curvatura que deprime la columna vertebral y la cifosis es la curvatura prominente de la columna vertebral. Escoliosis es la desviación lateral de la columna vertebral. Aquí, no sé si ustedes se acuerdan, pero habitualmente los tatitas ya hablando de la cuarta edad sobre los 80 años siempre presentan esta
joroba o cifosis. Eso se llama cifosis. La cifosis excesiva es la joroba. Tenemos lordosis, que es la curvatura de depresión de la columna cervical, luego cifosis, que es la otra curvatura, pero que sería prominente, luego otra lordosis, que es de la columna lumbar. En algunos casos, cuando existe una lordosis exagerada, hablamos de hiperlordosis, que es una patología muy cotizada por muchas mujeres que les encantaría tener una hiperlordosis. Y por último, el sacro con el coxis, que tienen nuevamente una cifosis. O sea, tenemos lordosis, cifosis, cifosis. Y por último, desde una vista anterior, es decir, si yo veo la columna desde frente, podemos visualizar la escoliosis, que es una desviación lateral de la columna vertebral. Espero que les haya ayudado un poco este resumen de lo que fue la clase de terminología. Y cualquier cosa estamos conversando.